presencia he venido a escucharte. Háblame y lléname de tu espíritu, Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un placer poder saludarles. En esta oportunidad quiero compartir esta pequeña reflexión como antesala al tema que estaré tratando en la confraternidad que tendremos este próximo domingo, donde ustedes todos están invitados. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerde, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una de las más grandes promesas que Jesucristo hizo a sus discípulos. Saber que la iglesia nunca será destruida. La iglesia del Señor siempre prevalecerá sobre cualquier circunstancia. Aún sobre la situación más sombría, la iglesia siempre va a prevalecer. Recordemos que desde el momento de su establecimiento en Jerusalén, la iglesia ha tenido que enfrentar grandes desafíos. Quiero mencionarles 3 tipos de desafíos brevemente. El primero tiene que ver con persecuciones. La iglesia tuvo que sufrir persecuciones, primero, de parte de los judíos celosos de la ley, entre quienes encontramos a Saulo de Tarso, más conocido más adelante como el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a aquellos cristianos, aquellos que confesaban su fe en el Señor Jesucristo. Esta iglesia fue dispersa por muchos lugares de aquel imperio romano. Después de la muerte de Esteban, nos narra la Escritura que Pablo iba de casa en casa, desolando a la iglesia, encarcelándolos. ¿Cómo respondió la iglesia ante este desafío? Nos dice que aquellos que fueron dispersos, dice que iban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo enfrentó la iglesia este gran desafío? Pero no solamente la iglesia fue perseguida por los judíos, sino también fueron perseguidos por los mismos emperadores romanos. Emperadores que, usando su poder político y económico, se fueron contra la iglesia que Cristo había comprado con su propia sangre. Emperadores como Nerón, que le prendía fuego a los cristianos en la noche para alumbrar su palacio. Y en el tiempo de Domiciano, donde los historiadores o los estudiosos ubican el libro de Apocalipsis, donde la iglesia sufrió cruelmente en manos del emperador Domiciano, entre otros emperadores, ¿no? Familias enteras eran echadas como espectáculo contra las fieras, niños y ancianos eran despedazados sin compasión alguna por aquellos leones hambrientos. Así que la iglesia tuvo que enfrentarse ante estas grandes persecuciones. De modo que el autor de los Hebreos fielmente nos describe en el capítulo 11, versículo 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que la iglesia tuvo que enfrentarse ante el desafío de las persecuciones de los judíos como de los emperadores, pero a pesar de esto la iglesia presentó respuesta ante estos desafíos que tuvo que enfrentar. En segundo lugar, la iglesia tuvo que enfrentarse también contra falsas enseñanzas, contra falsas doctrinas, contra enseñanzas que ponían en riesgo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Judas, en el versículo 3, el escritor exhorta a la iglesia, a los hermanos, que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Era importante que la iglesia tuviera que hacer defensa del evangelio que recibieron, porque muchos falsos maestros y profetas penetraron la iglesia del Señor con el objetivo de apartar de la fe a mucha gente. Entonces la iglesia ha tenido que enfrentarse contra aquellas falsas doctrinas. La iglesia siempre ha tenido que velar por mantener lo más lejos posible estas falsas enseñanzas. Así que ya vamos viendo dos desafíos. Y el
último desafío y no menos importante, aunque pareciera que no tuviera sentido, pero quiero decirle, los tiempos de paz también vienen a ser un desafío para la iglesia. Al principio mencioné que los gobernadores romanos utilizaron su poder para lanzarse en contra de la iglesia. Sin embargo, cuando la iglesia gozó del favor del emperador, recordemos que Constantino proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Cuando esto sucedió, la iglesia gozó de paz, ya no sufrió persecuciones, pero a raíz de esto cambiaron muchas cosas, lamentablemente muchas para mal. Resulta que ahora ser cristiano era recompensado por las autoridades romanas. Resulta que algunos poderosos, por tener el favor del emperador y gozar de algún puesto de alto nivel, se hacían cristianos. Interesante. Vinieron al cristianismo muchos, ya no por su fe en el Señor Jesucristo, sino que ahora se sometieron al cristianismo para agradar al imperio, para agradar al emperador. Aceptaron el cristianismo. Y esto también fue un desafío que tuvo que enfrentar la iglesia del Señor. Así que hemos visto que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido que enfrentarse ante grandes desafíos. La pregunta es, ¿hoy en día tiene la iglesia desafíos? Por supuesto que lo sigue teniendo. Como iglesia, hablando colectivamente, nosotros tenemos que enfrentar desafíos. Los desafíos van a venir a la congregación, van a venir a la iglesia. Y individualmente también puede que usted tenga que enfrentar algún desafío o en estos momentos usted esté enfrentando algún desafío. Sin embargo, lo importante de todo esto es cómo nosotros respondemos ante estos desafíos. Así que cualquiera sea los desafíos que debamos que enfrentar, no olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Él fueron: la iglesia nunca será destruida. La iglesia de Cristo siempre prevalecerá. Así que mantengamos nuestra confianza en el Señor aún en medio de los grandes desafíos. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Así que gracias por su atención y que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo su vida. Te adoraré porque sé que estás aquí. Te adoraré porque sé que estás aquí. Te adoraré porque sé